Después de la oscuridad del medioevo llega el Renacimiento, un momento en la historia de la humanidad en que se produce una explosión de conocimiento y aparecen los llamados polímatas. Un polímata es aquella persona que conoce en profundidad sobre distintos campos del conocimiento, del saber humano, en arte, en ciencia, en humanidades, y entre ellos uno, Leonardo da Vinci, el arquetipo del polímata. Quien nada haya escuchado de Leonardo seguramente sabe sobre la Gioconda, una obra para él inacabada que es casi el paradigma de Leonardo, pero no es lo único, ni mucho menos. Si fuéramos a pintura, tendríamos que hablar de una obra considerada por los especialistas incluso más importante, La Última Cena, un trabajo de 8 metros por 5, extraordinario. Pero ¿a qué se debe la capacidad de un polímata? ¿A qué se debe la capacidad de Leonardo da Vinci? ¿Por qué era un hombre que sabía sobre pintura, como casi nadie, que sabía sobre filosofía, que sabía sobre ingeniería, arquitectura, botánica, zoología, fisiología, anatomía, música, cocina? Ideaba máquinas de guerra, de combate, pero odiaba la guerra. Compraba pájaros en el mercado y los dejaba volar por placer. Estudió el vuelo de los pájaros porque le llamaba la atención, la curiosidad a la cabeza, y lo estudió entre 15 y 20 años. Era vegetariano porque se impresionó de chico ver matar un animal para comer. Un hombre que escribía muchas veces de derecha a izquierda. Nombro cosas como para ir acercándonos a un cerebro diferente, a un cerebro distinto, a un arquetipo del conocimiento. Leonardo, es cierto que pintaba y pintaba para vivir, porque necesitaba ganar dinero, pero no le interesaba de manera importante el dinero. Y en su tiempo libre hacía ciencia. Estudiaba anatomía, fisiología, hacía disección en cadáveres, imaginaba proyectos y ocultaba esos proyectos escribiendo de derecha a izquierda para que no lo puedan seguir. Una cosa verdaderamente extraordinaria. ¿Qué es la genialidad? Después de una muy fuerte curiosidad, la capacidad de generar productos culturales nuevos, algo original, algo que no existía y en distintas áreas. Y en esto, Leonardo es sin duda nuestro paradigma. La pregunta es, ¿por qué esta persona de curiosidad inagotable y creatividad infinita pudo tener esta producción? Pintar la Gioconda e imaginar el helicóptero 500 años antes de su desarrollo. Sobre eso vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar diferidamente en el tiempo a qué se debe la capacidad de este hombre universal? Y lo primero que tenemos que decir es, seguramente era muy inteligente. Pero ¿qué es la inteligencia? En el sentido tradicional, la inteligencia es medida a través de lo que se llama el coeficiente intelectual. Y los tests que miden coeficiente intelectual lo hacen a través de una variable de estudio que tiene que ver con la lógica, con la matemática. Seguramente, Leonardo, en sentido tradicional, era un inteligente, lógico, matemático. De esto casi no hay duda, pero hoy sabemos que esa inteligencia, así aisladamente considerada, es insuficiente aún para desenvolvernos en la sociedad actual. Leonardo tenía que tener más capacidades, debía tener otras cosas. Y ahí entramos en otro área de la inteligencia. Inteligencia viene etimológicamente de introducirse en el interior de las cosas.
conocer las cosas. Eso es lo que significa la palabra inteligencia, conocer las cosas. Y la inteligencia tradicional, el coeficiente intelectual, no alcanza. Hoy adherimos científicamente a la teoría de las inteligencias múltiples. Son áreas del conocimiento, del abordaje intelectivo, de distintos sectores del cerebro, de las funciones mentales, que hacen entender que hay personas que tienen distintas capacidades específicas. Vamos a nombrar algunas de esas inteligencias y vamos a ver en qué medida y por qué suponemos que las tenía bien desarrolladas Leonardo da Vinci. Comencemos por la primera, la inteligencia lógico-matemática, la que tiene que ver con las proporciones, la que tiene que ver con las mediciones. Todo en la vida de Leonardo fue observar. Todo en la vida de Leonardo fue medir. Todo eran perfectas dimensiones. Su tratado de pintura, todo, los tonos, todo tenía que ver con lo lógico-matemático. Estamos hablando de una persona sin formación formal, un chico que casi no fue al colegio. En términos generales, un autodidacta, una cosa extraordinaria. ¿Dónde podemos ver esas proporciones matemáticas? En el hombre de Vitruvio. Vitruvio fue un arquitecto romano, antes de Cristo, que quiso hacer las proporciones del hombre y que el centro de ese hombre esté en el centro de un círculo y de un cuadrado. Pero para hacer eso, como las dimensiones no daban, tuvo que deformar el hombre. Cuando Leonardo toma al hombre de Vitruvio, dice esto está mal, y estudia anatomía, y lo estudia en profundidad, las dimensiones del cuerpo, separación de los ojos, longitud de brazos, manos, proporciones del cuerpo. Y hace un nuevo hombre de Vitruvio, que es el paradigma, es lo que mandaríamos en una nave espacial a los confines del espacio para que un día nos representara. Ahí hizo Leonardo algo distinto, hizo coincidir diferente el centro del círculo con el centro del cuadrado, uno en el ombligo y otro por encima del pubis, determinando una imagen sí perfecta y respetando, como podemos ver, las proporciones ideales del ser humano, por él estudiado anatómicamente y en sentido matemático, y le dio la noción, la idea y la estructura en su tratado de pintura de cómo pintar, de cómo dibujar. Eso es inteligencia lógico-matemática. Otra inteligencia es la de tipo espacial. Es la inteligencia de ubicarse en los distintos planos del espacio. Y cuando nosotros vemos la creatividad de Leonardo da Vinci, podemos ver en la batalla de Angiaro ese movimiento de esas figuras, de esos cuerpos, de esos caballos. Eso habla de una potente inteligencia de orden espacial, cinético espacial, movimiento en el espacio. Ya tenemos la primera, lógico-matemático, Vitruvio, y una segunda, la espacial, la cinética de movimiento, cinética espacial. Otra capacidad intelectual claramente desarrollada en Leonardo da Vinci. La tercera de las inteligencias tiene que ver con la musical. Fíjese que cuando hablamos de inteligencia son distintas áreas del cerebro que funcionan. Vio que hay gente que nace con capacidad musical y otra no. Él también tenía inteligencia musical, aprendió solo y tocaba la lira y el laúd, ejecutaba música, cantaba en un coro, tenía también esa capacidad, la inteligencia musical. Una cuarta, la inteligencia visual, era central en él. Siempre destacaba la importancia de la visión. Incluso hasta lo escribía en aforismos, la importancia de la visión, el ver, la importancia de la visión por sobre el resto de los otros cuatro sentidos. La inteligencia visual, ver visualmente y orientarse visualmente, planos anteriores, posteriores, claramente demostrado en toda su obra pictórica. Ya tenemos
La primera de ellas, la lógico-matemática, la cinético del movimiento, otra más, y lo dijimos, Batalla de Angiaro. Después dijimos la musical, la visual. Otra inteligencia, la inteligencia lingüística, la capacidad de expresarse a través de la palabra hablada y la palabra escrita. Dejó miles de escritos. En el Codex Atlanticus tenemos aún hoy día más de 1600 escritos. Escribía todo y continuamente, extraordinario. Y tenía capacidad de expresarse, de hablar, de comunicarse. Cuando tuvo que solicitar trabajo a Sforza, a Ludovico Sforza, haciendo su CV, su currículum vitae, y hoy lo tenemos y lo podemos leer, la capacidad expresiva fue enorme. Dos inteligencias más nos quedan, la intrapersonal y la interpersonal. Fíjese esto, estas dos inteligencias muy desarrolladas en Leonardo también. La intrapersonal es la inteligencia de conocerse a uno mismo, sus necesidades, sus intenciones, sus deseos, sus motivaciones, sus curiosidades. Es central conocerse a uno mismo. La interpersonal, otra inteligencia múltiple más, es conocer al otro, es empatizar con el otro, saber qué siente el otro, la expresión del otro y pintar, como pintor, la expresión del otro. Eso se llama inteligencia de entendimiento del otro o interpersonal. Y estas últimas dos, la intrapersonal y la interpersonal, es lo que hoy conocemos, el núcleo de eso, como inteligencia emocional. Leonardo da Vinci era un hombre de alta inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la interacción equilibrada y adecuada de la razón con la emoción. Es lo que hoy necesita el hombre para el mayor desarrollo posible personal y social. Y esa inteligencia emocional ampliamente desarrollada en Leonardo da Vinci, porque cuando uno sigue la obra encuentra estos elementos, encuentra tres elementos de la inteligencia emocional. Uno, que es la percepción emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. ¿Qué es la percepción? Es comprender al otro. Tenía que comprender la naturaleza, observar la naturaleza, imaginar una maquinaria, imaginar un puente, imaginar una máquina de guerra. Debía captar y percibir la emocionalidad. Y percibir es etiquetar la emocionalidad de los otros y la de uno mismo. Quien no percibe la emocionalidad de uno y de otro es un analfabeto emocional. E indudablemente, Leonardo da Vinci no era un analfabeto emocional, muy por el contrario. Después que uno detecta una emoción determinada, va a comprenderlo. Comprender es cómo articula esa emoción en el contexto, qué es lo que la genera, cuáles son las situaciones o el entorno que determinan esa emoción. Y después, la regulación emocional. Regular emocionalmente significa controlar de algún modo sus emociones y canalizarlas adecuadamente. Por ejemplo, en un proyecto. Y él tuvo cientos de proyectos, cientos, dibujos hasta decir basta. Seguramente Leonardo da Vinci era una persona de muy alta inteligencia emocional. Claro, y sería muy difícil hacer abstracción en la genialidad de Leonardo da Vinci en relación a su obra más conocida, La Gioconda. Hasta ese momento, la mayoría de las tomas de las imágenes de las mujeres eran de perfil o en escorzo. Él empezó a pintar mujeres ya más de frente, una cosa verdaderamente revolucionaria de parte de él. ¿Quién era la Gioconda? Bueno, hay por lo menos entre 5 y 7 teorías. La primera es que fue un encargo, un pedido
una compra de un acaudalado banquero napolitano que se llamaba Giocondo y que quería que retratara a su esposa, la Gioconda, que se llamaba Lisa Gerardini. Después queda Mona Lisa. ¿Por qué? Porque Mona es la abreviatura de Madonna. Entonces queda como Madonna, Mona Lisa, y así la conocemos hoy, la Mona Lisa. Pero hay otras teorías, pero lo cierto que a él le lleva 4 años en pintarla. Dícese que la modelo estaba ahí, reposaba, y él ponía música, gente que tocaba música para relajarla. No pudo durar nunca 4 años, es evidente. Quizás lo memorizó, quizás lo guardó. Hay teorías que dicen que hasta es la imagen de él o que después agrega su autorretrato. Lo cierto es que la Mona Lisa tiene características especiales. Está en un entorno parecido al Valle de Arno, que se encuentra en otras pinturas de él. Montañas con límites vaporosos, hace pensar en los estudios geológicos de Leonardo da Vinci, hace pensar en el origen de nuestro planeta Tierra. Tiene cuestiones casi muy llamativas. Esa cuestión de lo que él desarrolló. Quiero aclarar que el análisis de la pintura excede largamente al médico que habla, pero no puedo dejar de pensar en que inventó, desarrolló el esfumato. Es decir, no hay líneas en la pintura. Entre un óleo y otro no existen líneas, sino un suave degradé que genera algo muy especial para quien tiene la posibilidad de ver esa pintura. Se nota claramente, sus ojos parecen seguirnos de un lado al otro. Esto lo logró Leonardo, tuvo que haber sido intencional. Una boca con una sonrisa llamativa, una sonrisa ambigua. Desde la neurobiología, si uno quisiera podría hacer un ensayo y puede usted buscar una imagen de la Gioconda y hacerlo. Cuando nosotros vemos a través de nuestro ojo, el ojo, en el fondo de la retina, cuando uno mira algo fijo, los rayos impactan justo en el medio y vemos los detalles. Cuando usted mira algo, la punta de esta lapicera está mirando con el centro del ojo. Pero la parte periférica de la retina ve la parte que rodea, es decir, lo que está periférico a lo que usted está mirando. Cuando mira centralmente ve el detalle. Pero cuando mira un detalle, el resto de la retina ve todo lo que lo rodea, aunque esté más alejado. ¿Por qué le comento este punto? Trate usted de mirar a la Gioconda. Mire su boca. Trate de ver su sonrisa si ríe o no ríe. Muy bien. Después haga lo siguiente. Centre su mirada en el entrecejo de la Gioconda. Es decir, lleve su visión central, la que es más sensible de la retina, al entrecejo de la Gioconda. Y sin sacarlo de ahí, trate de concentrarse en la boca. Entonces lo va a estar haciendo con parte de la retina periférica. Si usted intenta hacer esto y lo hace una y otra vez, sin sacar la mirada en el entrecejo de la Gioconda, va a ver más detalle de la sonrisa y es probable que la perciba diferente, incluso que perciba más esa ambigüedad. No es lo único que podríamos decir de la sonrisa de la Gioconda. Separe usted con un papel, una hoja, la Gioconda de arriba para abajo en 2 y usted va a ver, pone, si quiere, la hoja del lado derecho, que pase por la nariz, va a quedar media Gioconda. Mire ahora la boca, la media boca que quedó, fija, la boca, casi no sonríe, es neutra. Ahora ponga la hoja del otro lado y va a ver que sí tiene un movimiento. Le va a costar interpretar qué representa la primera mitad y qué representa la segunda. Saque ahora la hoja y mírelo integralmente, en forma directa o como hicimos antes. Va al entrecejo y mira la boca periféricamente. Esa ambigüedad. Sigmund Freud dice que esta sonrisa persiguió a Leonardo toda su vida y que probablemente, por ejemplo, en Santana, la Virgen y el Niño, se ve esta sonrisa, quizás en otro ángulo, pero se ve. Sigmund Freud,
que estudió mucho a Leonardo da Vinci, interpreta que esa sonrisa lo persiguió toda la vida y que representaría el deseo por su madre. Él sufrió mucho por la separación de Caterina, su verdadera madre, a los 5 años. Es muy llamativo estas cuestiones de la Gioconda. Entonces llegó el momento de conjeturar el porqué de la capacidad de este polímata, de esta inteligencia. ¿Por qué estamos hablando de un hombre universal, de un arquetipo del conocimiento? ¿Por qué estamos estudiando sus conductas, su sensibilidad, sus distintos tipos de inteligencia, las inteligencias múltiples, 500 años después? Porque nos interesa saber cuestiones sobre su cerebro, es decir, cómo llegó a ser lo que conocemos como genio. Y tengo algo para agregar que tiene que ver con el hecho que Leonardo da Vinci era homosexual. El cerebro del hombre y de la mujer son diferentes. Las capacidades intelectivas son diferentes como epifenómeno o consecuencia de algunas diferencias anatómicas. Es cierto y aclaro que puede haber más diferencias entre 2 hombres y 2 mujeres que entre un hombre y una mujer. Sin embargo, en términos promedio, operamos diferentes. Usted toma un grupo de hombres que están trabajando en un equipo, todo de hombres, si agrega mujeres, el equipo mejora, porque está agregando el mecanismo de pensamiento, de sentimiento y sensibilidad a la mujer. Y si usted tiene un grupo de mujeres de trabajo, de equipo, y agrega hombres, el equipo mejora, porque está agregando la capacidad del hombre. No somos uno y otro, ni diferentes, somos diferentes, ni mejores ni peores, somos complementarios. Es decir, tenemos complementariedad. Ahora bien, ¿cómo gestiona el hombre? El hombre gestiona por objetivo. Es decir, todo su mecanismo va directo a resolver un problema sin importar demasiado el entorno. Y la mujer gestiona en general por procedimiento. Le interesa gestionar y solucionar problemas, pero tiene mucho en cuenta las cuestiones sociales, las relaciones interhumanas, los efectos colaterales de las determinadas acciones. Cerebro de hombre y mujer tienen discretas diferencias anatómicas, pero más diferencias tienen todavía en lo que se llama el conectoma. ¿Qué es el conectoma? Son las líneas, los nervios que unen distintas partes del cerebro. Eso se llama conectoma, es como si fuera un rutero, la guía de rutas de conexiones nerviosas de distintas partes del cerebro. Y resulta que el hombre tiene más conexiones antero-posteriores, mientras que la mujer tiene más conexiones que unen ambos hemisferios cerebrales. Esto determina que el hombre, en términos generales, opere desde la percepción y la acción motora, es decir, percibir algo y accionar físicamente, motoramente, como el típico cazador desde hace millones de años, es más fácil para el hombre por sus conexiones antero-posteriores. La mujer tiene, al contrario, más capacidad integrativa de ambas funciones interhemisféricas, de los hemisferios derecho e izquierdo, porque hemisferio derecho e izquierdo tienen distintas funciones. El izquierdo es lógico, matemático, secuencial, lingüístico, más racional. El derecho es más holístico, más creativo, espiritual, reconoce espacios, caras, emociones. Y si repasamos lo que venimos hablando de Leonardo da Vinci, bien podríamos conjeturar que una de las posibles respuestas a la inteligencia de este, yo diría ahora, ser humano universal, es que unía, quizás en base fisiológica o fisiobiológica, a su homosexualidad, las capacidades intrínsecas del hombre y de la mujer. Y en ese sentido, diría que no se trata de un hombre del Renacimiento o un hombre universal. Se trata de la inteligencia de un genio, de un ser humano universal.